Vamos a hablar brevemente sobre cómo poder sacar la máxima eficiencia en una instalación que pasa, en la mayoría de los casos, por usar calderas de condensación, pero cómo poder hacer esa instalación más sencilla, más simple, o buscar alternativas a instalaciones que en ocasiones tienen algún que otro problema de ejecución. Vamos a ver brevemente qué cosas nos dice la normativa para realizar instalaciones de potencia elevada, sobre todo cuando hablamos de más de 70 kilovatios. Vemos qué productos podemos hacer y vemos un pequeño estudio de edificios. Desde hace algún tiempo toda la normativa gira en torno a un concepto que se llama eficiencia energética. Eso ha generado que haya una nueva normativa, sobre todo código técnico y RITE, que hay una ley de eficiencia energética y eso nos obliga a tener unas mejoras en equipos porque han cambiado sustancialmente la parte de edificios. Tenemos nuevos edificios, tanto en obra nueva como sobre todo en reposición en ocasiones. Como norma básica, la más importante es sobre todo, como ya he dicho, código técnico y RITE, que en este año cambiarán ambos o se modificarán ambos, no sé en cuánto, pero modificarán ambos con total seguridad. Lo normal es que tengamos 6 meses de prórroga desde que salga, con lo cual el 1 de enero de 2014 tendremos 2 nuevas normativas a nivel nacional que nos volverán a cambiar ligeramente las reglas del juego. Luego hay una serie de normas UNE, sobre todo la 661, que es la que hace mención a salas de máquinas, que para lo que vamos a hablar nos atañe mucho. Básicamente, ¿qué nos decía el RITE en generación de calor? Nos obligaba o prohibía la instalación de una serie de calderas. Cuando decía de menos de 70 kilovatios, nos daba que teníamos que cumplir una serie de rendimientos mayores a lo que hasta ahora conocíamos. Primero un escalón en el 2010, un segundo escalón en el 2012. ¿Qué nos decía lo del 2012? Pues al final nos hablaba que teníamos que tener rendimientos superiores a lo que antes conocíamos como estrellas, que sabéis que eso también va a cambiar y habrá una calificación energética por letras, como la línea blanca. Pero a lo que estamos acostumbrados a las estrellas, sobre todo calderas de más de 3 estrellas, siempre. ¿Qué otros datos importantes nos dice la normativa cuando hacemos ejecuciones especiales o ejecuciones de potencia elevada? Nos dice que si tenemos más de 400 kilovatios tenemos que instalar 2 o más calderas. Y si tenemos menos de 400 kilovatios, para dar servicio de calefacción y agua caliente sanitaria, se podrá instalar un único generador solo cuando la potencia destinada o la potencia del primer escalón del quemador sea inferior al consumo de agua caliente sanitaria. ¿Qué es lo que se intenta evitar? Algo que pasaba en muchas ocasiones. Y es que en una instalación de 1000 kilovatios colocaba 1000 kilovatios, pero en ocasiones la demanda para agua caliente sanitaria eran de 100, 200 kilovatios. ¿Qué pasaba con esas calderas únicas de 1000 kilovatios? Que la potencia mínima del quemador a lo mejor me arragaban 400, 500 kilovatios. ¿Qué quiere decir? Que para dar 20 kilovatios, o 30, o 40, arrancaba en 200. Un despilfarro energético que no es posible. En esa norma UNE y posteriormente también el RITE entra a valorar qué espacios son necesarios para que una sala de calderas sea una sala de calderas. Lo primero, para sala de calderas se obliga siempre que son más de 70 kilovatios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenía una instalación de más de 70 kilovatios tenía que tener un espacio disponible para esa sala de máquinas, que en ocasiones era un espacio alto, muy alto. ¿Y cuál es el problema? Que los nuevos edificios, antes en los edificios antiguos o se colocaba en el sótano o se colocaba en el sótano. Se empezaron a hacer salas de máquinas encubiertas. ¿Pero qué pasa ahora? Que la cubierta está ocupada por paneles solares, patios de ventilación, ascensores o áticos, que valen mucho dinero o valían mucho dinero. Y en la planta baja o sótano pasa lo mismo, porque están los garajes, con lo cual prácticamente el espacio es un bien que no tenemos. E imaginaros cuando hay una reposición, una caldera que está en el sótano, ¿cómo la reponemos? Dimensiones altas, muy altas. Y luego había un segundo inconveniente que nos obliga a la normativa y es el tema salida de gases. Nos dice que cuando cada generador de más de 400 kilovatios tiene que tener su propia salida de gases. Eso es importante, porque una salida de gases de algo que esté en la planta baja en un edificio de 20 metros, esa dimensión de chimenea es muy costosa tanto por el material como por la propia ejecución y además me genera un espacio útil que tengo que tener libre para esas chimeneas importante. Con lo cual, cuanto menos espacio ocupado y menos chimeneas tenga que poner, mucho mejor.
¿Qué es lo que hemos tenido que hacer para dar solución a ese tipo de inconvenientes? Hemos sacado lo que denominamos equipos rooftop, que lo ampara la norma UNE 60601 y nos dice que la definición de un equipo autónomo es un equipo compacto no que contiene todos los elementos necesarios para la producción de calor o frío y que puede ser instalado en intemperie. Eso es lo importante, que pueda ser directamente instalado en intemperie y que no necesita cumplir los requisitos de salas de máquinas. Con eso que nos ahorramos espacio, chimeneas y facilidad de uso. Cuando yo tenga una caldera instalada en el sótano para una reposición, yo esa caldera la inutilizo y me llevo mi equipo nuevo autónomo a la cubierta. Para eso me tiene que ocupar poco espacio para que me entre en cubierta. Porque el desmontar una caldera de un sótano, sacarla y meter una nueva, es un trabajo arduo y tremendamente costoso. Este tipo de productos está trabajando mucho por esas ventajas, básicamente por esas ventajas. El equipo autónomo luego tiene que tener una serie de seguridades de construcción, de fabricación, tiene que ser una serie de advertencias, tal. Bueno, eso es una parte de homologación. La parte de condensación ya la conocemos todos. Para condensar es el paso de gas a líquido, es decir, tenemos que conocer qué hay que condensar, pero ahí yo creo que no entramos porque ya es de sobra conocido. Importante la parte de condensación, aprovechamos todo el poder calorífico superior del combustible, es decir, somos capaces de aprovechar en su totalidad lo que el combustible nos da. Como ya sabéis, si queremos condensar, lo ideal es trabajar con gas, porque la diferencia de poderes caloríficos y el aumento de rendimiento es mucho mayor el que aprovechamos en gas que el que aprovechamos en gasóleo, por ejemplo. Eso es importante, pero también tenemos que tener una caldera construida especialmente para poder condensar y una serie de salidas de gases especiales para poder tener esa condensación. Por eso, aquí veis las gráficas donde, a igualdad de condiciones, una caldera de condensación a gas natural me empieza a condensar cuando tengo temperaturas de retorno en el entorno de 45 grados, mientras que si trabajase con gasóleo, esa misma, para un mismo contenido de CO, por ejemplo, 6 y pico, 7, 45 grados en gas natural ya me condensa, en gasóleo tengo que bajar a 35. Es decir, tengo que tener temperaturas de retorno mucho menores y los rendimientos añadidos que consigo son bastante menores en gasóleo. Por eso la proliferación de calderas de condensación, sobre todo en gas. El detalle de los condensados ya lo conocemos, que hay que conducirlos, pero que cuando hablamos de gas natural no son realmente ácidos, son prácticamente neutros. Fijaros aquí, agua de condensación en gas se mueve en estos valores, que es prácticamente agua pluvial, casi agua pluvial. Si hablásemos de gasóleo, además tendremos que hacer un tratamiento de esos condensados. Como importante, que es a lo que vamos, ¿no? ¿Qué equipo podemos dar para solventar esos inconvenientes? Lo que hablamos, un equipo de este calibre, un armario que vale para instalar en intemperie, por ejemplo, en este caso son 250 kilovatios en 1 metro de ancho por 45 de fondo. Yo puedo seguir instalando equipos de este tipo hasta 4 para conseguir hasta 1000 kilovatios con 4 metros y 45 de fondo, y lo puedo dejar pegado a una pared o dejar en el medio de la cubierta, es decir, el espacio ocupado es muy pequeño y sobre todo muy manejable. Puedo llevar 1000 kilovatios en módulos de 250 que se pueden subir incluso en ascensor o algún montacarga, no necesito ni grúa en la mayoría de los casos. Cuando no lo quiero llevar a cubierta por lo que sea y lo quiero meter en sótano, ese equipo lo que estamos haciendo es condenar la caldera existente, por ejemplo de carbón, que en Madrid todavía sigue habiendo casi 1000 salas de calderas de carbón. Dejo condenada la caldera de carbón, pero ni la quito ni la desmonto, la dejo ahí y meto mi equipo nuevo, con lo cual el ahorro es vital. Pero además este tipo de equipos los tengo homologados para poder trabajar con una sola chimenea hasta 1000 kilovatios, con lo cual una sola chimenea ya me vale, no necesito más de una chimenea. Y con una sola caldera, me evito eso de que, aunque sea agua caliente y calefacción, necesito 2. ¿Por qué? Porque como veremos ahora, los márgenes de modulación son realmente amplios, tan extensos, que yo puedo justificar que económicamente es mejor colocar un solo equipo de estos que 2 calderas independientes de quemador presurizado. Fijaros,
Una instalación tipo en España de más de 70 kilovatios, lo normal es que se mantenga entre los 250 kilovatios. Ese sería casi el 80-85% de las salas de calderas. Bueno, pues con una caldera presurizada, de las que también disponemos, pero necesitan un espacio mínimo de unos 7,6 metros cuadrados. Con mi equipo Rooftop Energy Top B, aparte de que puede ir en cubierta sin necesidad de las seguridades de sala de calderas, solo ocupo 2 metros. Es decir, me ahorro un 75% del espacio ocupado. Importante, muy importante, porque es que el espacio es un bien que no tenemos a día de hoy. ¿Qué ventajas me da además este tipo de equipos con ese control del que disponemos? Que ya podemos controlar la instalación en cascada entre ellas, como os decía, no tengo que tener ningún dispositivo exterior, entre ellas se cablean únicamente con 3 cables e incluso el propio dispositivo o display digital centralita de la caldera me puede controlar hasta 2 zonas de calefacción cuando trabajamos con radiadores o radiador y agua caliente sanitaria si solo uso un circuito. Es decir, quito la caldera existente, coloco esta y lo tengo todo controlado. Una sola caldera, una sola chimenea y el control incorporado. Lo que os decía antes, fijaros. Aquí, por ejemplo, tengo potencia máxima 750 kilovatios y la potencia mínima 27. Es decir, tengo rangos de modulación que parten del 3, del 4, del 5% hasta el 100%. Con lo cual, cualquier instalación que necesite 750 kilovatios de mínima para agua caliente va a necesitar más de 26 kilovatios. Con una sola caldera me vale, me es suficiente. No necesito que tener 2 calderas, una sola chimenea, mínimo espacio disponible. Si voy a una instalación un poco más importante, este tipo de caldera la puedo controlar tipo autómata externo con señal 0,10 voltios para poder dar la potencia necesaria en cada caso, o por control OpenTER, que son la mayoría de los controles libres, ¿no? Para poder hacer ese tipo de control. Calderas de condensación, ya sabemos lo que se presentan, y siempre en clase 5 en bajo NOx. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo unas emisiones muy bajas, muy bajas. Imaginaros, potencia instalada, lo que decíamos, 250 kilovatios. La demanda anual más menos por experiencia nos dice que vamos a tener un total de consumo en kilovatios de unos 213.000. Si cogemos y equiparamos calderas estándar, 2 estrellas, las que teníamos hasta ahora básicamente todas, calderas 3 estrellas, que ya están empezando a haber muchas, o calderas de condensación, me arrojan estos datos. Quiere decir que en emisiones de NOx me ahorro hasta un 80% menos de NOx y hasta un 15% menos de consumo real, emisiones de CO2. Las emisiones es por lo que me van a calibrar la calificación energética de edificios, como bien sabéis, tanto CO2 como posiblemente NOx, con lo cual con este tipo de aparatos podremos conseguir la mejor calificación posible. Como conclusiones básicas a lo que hemos visto, siempre lo que tenemos que hacer es un esfuerzo importante para adaptarnos al mercado. Ya no vale, nosotros sabemos fabricar esto, lo fabricamos y ya se venderá, eso ya no vale. Tenemos que ver qué se necesita o cuál es la problemática real del mercado, porque es que está cambiando por la normativa y por las exigencias del usuario y sobre todo por la necesidad de ahorrar tanto emisiones como sobre todo consumo, dinero. Pero esto no vale solo con el tema del fabricante. Quien nos está dando las pautas no solo es la normativa, también es el instalador, también es la ingeniería y sobre todo el usuario, que nos exige avanzar. Y sensibilización por parte de todos. Yo creo que tenemos que desterrar esta idea de lo mejor es esto, pero si coloco esto me es más sencillo. Propongamos estudios reales, propongamos amortizaciones básicas que luego se cumplan, y esos estudios están saliendo. Y estos equipos son una muestra de ellos. La inmensa mayoría de salas de calderas que se están renovando por equipos de este tipo. Pero no solo por sencillez de instalación, que también, y porque no hay espacio para meter otra cosa y porque la cubierta la tenemos vacía en muchos casos cuando es reposición, sino porque los ahorros son bestiales, son incontestables. Muchas gracias. Si tenemos cualquier duda o consulta, pues lo comentamos ahora. ¿De acuerdo? Muchas gracias.